ahondó el delincuente. Gracias, ya veo. Bien, bueno, continuamos. Hablamos del método, ¿ok? Utilizado en la escuela clásica. Posteriormente hablamos del nacimiento del positivismo científico y cómo esto influye en el nacimiento de una nueva tendencia que fue la escuela positivista. Sus tres representantes y hablamos de qué fue lo que ellos quisieron plasmar, ¿no? Entonces, allí quedamos, creo que con el primer grupo con el que vi clases, digamos que fue más completa. En el segundo grupo les mordí 15 minutos, pero entonces fíjese y présteme atención, José Manuel, présteme atención, José Miguel, perdón, y todos présteme atención. El próximo jueves tenemos clase a la 1. Yo tengo una reunión y salgo a la 1. Entonces, estimen el tiempo que voy a tardar en llegar a la universidad, entre que me desocupe a la 1 y llegue. Entonces, yo voy a estar llegando a la universidad 1:15, más o menos, supongo yo y espero yo, 1:15, 1:20. ¿Ok? Entonces, para que lo digan, por favor, y no se maten por llegar a la 1 de la tarde, sino que lleguen a la 1:15. Entonces, en este jueves, el primer grupo, por favor, los micrófonos. Es Luis Alfonso, que es el que tiene el micrófono encendido. Y Aniver. Entonces, para que sepa que este jueves le voy a quitar 15 minutos a el primer grupo, pero al segundo grupo, con el segundo grupo voy a estar completo. Mirbelis, por favor. Mirbelis. Ok. Bueno, para que esto tenga éxito, por favor, vamos a cuidar los micrófonos. Oriana, por ejemplo, Oriana Fernández tiene el micrófono abierto. Bien. ¿Qué les dije yo que vamos a hacer en esta clase? Hoy vamos a terminar el tema 2. La próxima semana vamos a ver el tema 3. Alguien con la planificación a mano, por favor, que me digan cuándo es el examen, porque me parece que terminamos la siguiente semana y vamos a tener una semana de repaso. ¿Sí o no? Bueno. A ver, voy a buscar mis archivos entonces. ¿Ninguno de ustedes tiene la planificación a mano? Sí, profe. Lo estaba viendo, Bueno, estaba cuéntame, leyendo. Linda, por favor. Anda, que yo Bueno, tengo que buscar que en la mil planificación. archivos. Sí, Ajá, sí, no, está buscando el archivo, pues. Dice dale, del pues. 15 al 19, sí, pero entonces, como la clase es el jueves, será el 18, ¿ok? El examen. Es decir, esta semana que entra vamos a tener clase, ¿verdad? Ajá. Ajá. ¿Y la siguiente? Es la semana. Ajá, esta semana. Ay, no, esa semana es online, pues. Si tenemos esta semana que entra presencial, la otra semana, la semana del 15, es Ajá. online. Eso estoy viendo Pero en el es el calendario. Del examen, 15 ¿verdad al que 19. sí? Ajá, es la semana del examen. Y pues la clase contigo la tenemos, bueno, el jueves, pero no Bueno, sé. entonces significa que no vamos a tener tiempo para repasar mucho, sino que el jueves vamos a tener la clase. Lo que sí pudiéramos hacer, según lo que ustedes quieran, es que nos veamos el viernes por esta vía. Nos vemos el jueves en el salón. Y lo que podemos hacer es, si ustedes desean, que nos veamos virtualmente el viernes para hacer un repaso de los 3 temas que van para el examen. Yo ya les Ok. dije a ustedes cómo se ¿Qué maneja. Dígame, entonces, ¿qué Linda. fecha es parcial? Bueno, la fecha del parcial es la que fija la escuela. Tú misma me estás diciendo que es del 15 al 19. Ah, ok.
Ah, Bueno, ok, pero entonces, como esa semana no es presencial. pues será presencial. ¿Será? Lo que pasa es O que sea, lo por que eso me imagino, se corre la fecha. no, no se va a correr nada, porque esas fechas que yo puse ahí son las fechas que emanó la planificación académica de la facultad, no son puestas por mí. Mm, Entonces, ¿qué es lo que yo me imagino? Que solamente van a ir a presentar examen los de materia semestralizada, más nada, solamente van a ir ok. de manera presencial, de resto nadie tendrá clase. Es lo que me imagino, es una Ah, ok, sí, suposición. ya le entiendo, ok, Bien, ok, gracias. gracias a ti. Entonces, eso. Vamos la próxima semana vemos el tema 3 y hoy vamos a terminar el tema 2. Voy a abrir Word cuando tú puedas. José, por favor, me permites compartir pantalla. Ahorita vienen por... Ah, llegó Daniel. Buenas tardes, Daniel. Hola, Daniel. ¿Saliste temprano de tu trabajo? Hola, profe. No, más bien salí tarde. Por eso fue que no inicié la reunión yo, sino José. Bueno, no importa. Lo importante es que alguien lo haga. Ajá, me avisan cuando pueda compartir pantalla, por favor. Yo creo que ya. Ok, voy. Estaba haciendo el cuadro. Ajá. El anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas de los participantes. José, es que tú debes autorizarme para compartir pantallas. Se supone que aquí ya tiene el permiso para hacerlo. Pero si No quieres te puede hago ser. host rápido y compartes la pantalla. ¿Te parece? Bueno, no sé, como tú digas, pero lo que me importa es compartir la pantalla, pues. Ok, listo. Inténtalo de nuevo. Listo. Bien, entonces, aquí tenemos el cuadro de Word. Vamos a irlo llenando. ¿Ok? ¿Por dónde empezamos? Yo les voy a dar el inicio y el resto ustedes me van a ir diciendo. Vamos a empezar por el siglo, como para empezar en orden, ¿verdad? ¿En qué siglo se da la escuela clásica, por favor? Eso lo dijimos. Profe, a mitad del siglo XIX. Entonces vamos a ponerle siglo XIX. Ay, no, siglo. Y aquí le ponemos 19. ¿Y la escuela positivista? ¿Cuándo nace la escuela positivista? Pues según recuerdo, la positivista es la que sale en el siglo XIX y la clásica es la que sale en el XVI, ¿no era? No, tampoco tanto. Ok. La clásica era 18 y la positivista 19, ¿no? Más o menos. Sí. No. Lo que pasa es que la escuela positivista nace a finales del siglo XIX. Ujú. Vamos a ponerle aquí a esto mediados y a esto le ponemos final. ¿Ok? Bien. Representantes, sugiero
Representantes, a ver. Representantes de la escuela clásica. Profe, Beccaria. Enrique Ferri, César Beccaria, Philangeli, Rosy Carrara, Ya va. Estamos entre haciendo una otros. mezclita ahí. En la escuela clásica está César Beccaria. A ver, de a uno solo. En la escuela clásica, ajá, eso es importante, ya lo voy a explicar. El principal representante de la escuela clásica es César Beccaria. El caballero que intervino, que no sé quién es, mencionó a otros más, que todos está bien, ¿sí? Sí lo son. Lo que pasa es que no es el principal. Entonces, me tendría que poner a hablar de la obra de cada uno de ellos y no es la intención. Pero el compañero mencionó a Enrique Ferri. ¿Qué ocurre con Ferri? Ferri es representante de la escuela positivista, no de la escuela clásica. ¿Qué pasa? Que Ferri fue el que mencionó o el que afirmó que la tendencia liderada por Beccaria eran unos clásicos y de hecho lo hizo de manera despectiva, de forma peyorativa. Los llamó clásicos de forma peyorativa. Entonces, no sé por qué hay algunas personas que tienden a confundir a Enrique Ferri con la escuela clásica, pero no es así. Yo les hablé, de hecho, en la clase presencial sobre los principales exponentes de la escuela positivista y ahí les mencioné a Ferri. A ver, aparte de Ferri, ¿quién más representante en la escuela positivista? ¿Quién más? Lombroso y Garofalo. Muy bien. César Lombroso y Rafael Garófalo. Ok, ¿qué más le ponemos a este cuadro? Ahora es cuando tenemos muchas cosas por ponerle, pero ahora es que yo quiero que intervengan ustedes. Ya les hice dos. El que esté aquí pendiente de lo que estamos haciendo en clase, le va a ir bien en el Su examen. concepto de pena para cada escuela. Ok, bien, perfecto. La pena, excelente. También hay ¿Cómo es en la escuela clásica? Se aplicaba un castigo según la amenaza de la sociedad, creo que era. Ujú. Entonces vamos a poner que la pena significaba un castigo. ¿Qué dijiste, José? Perdona. Un castigo proporcional al peligro que suponía para la sociedad. Ah, lo de peligros en la escuela positivista. La peligrosidad en la escuela positivista. Ah, ok, ok. En realidad lo que dice la escuela clásica es que la pena es un castigo por el daño, para remediar el daño, para resarcir realmente el daño ocasionado a la sociedad. ¿Y cómo es la pena en la escuela positivista? ¿Cómo se considera la pena? ¿Qué significa la pena en la escuela positivista? Es un medio de resocialización. Exactamente, muy bien, muy bien. Vayan pensando en los criterios de, eso, de comparación que siguen. Ella busca rehabilitar al delincuente para que se adapte, ¿no?, a la sociedad, ¿sí? Sí, si está hablando conmigo, sí. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más comparamos? El ¿Por qué no método que utilizaba cada escuela. Término de delincuencia. Bien, vamos a eso. De a uno por uno, por favor. Método de estudio. Entonces, ¿cómo fue en la escuela clásica, muchachos? El razonamiento lógico y deductivo era. Muy bien. Bueno, vamos a llamarle primero, vamos a ponerlo por orden. Método de estudio en la escuela clásica, recuerden que les dije inductivo, ¿verdad? ¿Sí? No, Y también les dije silogístico. Yo tengo que Tienen en toda la la escuela razón. positiva era el inductivo. Sí, sí, tienen razón. Bueno, pues si usted cree que la persona no se equivoca, no. Se están equivocados. Deductivo, silogístico. ¿Qué más les dije? Basado en el razonamiento, les dije. ¿Qué fue lo que les el dije? Basado en la razonamiento lógica. lógico. Exactamente. Pensamiento lógico. Basado en el pensamiento lógico. Generaba las conclusiones a través de las premisas. ¿Cómo, José? Aquí, bueno, yo también estoy leyendo unas cosas. Aquí dice que ¿Está bien? generaba las conclusiones en base a partir de las premisas.
Supongo que es lo mismo de silogística. Silogística. Exactamente. Las conclusiones a partir de las premisas. Muy bien. ¿Y en la escuela positivista cómo fue el método? Era el científico e inductivo. Muy bien, muy bien. Científico, inductivo. Fíjense, aquí debemos acotar o debemos tener claro que fue basado en la observación. Ustedes recuerdan lo que les conté del hombroso, no en el calabozo, sino en el cuartel. Bueno, realmente el método científico aplicado por la escuela positivista inició por la observación de los hechos. ¿Recuerdan que les conté que de manera muy rudimentaria la incidencia de epilepsia era vista, observada por Lombroso y asociada con la agresión? ¿Sí se acuerdan? ¿No? Ok. De hecho, ahí nació los rasgos criminales comunes, que él Ajá, estudió vamos eso. para Que allá. por- Vamos porque para allá. Excelente. Excelente que lo hayas mencionado. Profe, la Vamos escuela para allá. positivista era la que estudiaba el aspecto físico del delincuente. La escuela positivista. Muy bien. Pero entonces ya va, vamos en orden. Vamos en orden. Hablamos del método de estudio. Ajá, ¿cómo tocamos lo que dice el compañero y lo que dices tú? Vamos a hablar acerca de la clasificación de los delincuentes. ¿Sí? Clasificación de los delincuentes. Ahí es cuando entra la teoría del delincuente nato, Yes, yes, muy bien. que era una persona en su aspecto de... Me ¿cómo gusta el era? vallenato que tienes de fondo. Ah, Ajá, ok. A mí me Eh, gusta el vallenato, profe. ¿Cómo? A mí también me gusta el vallenato. No, a mí no me gusta, era una sátira. Ajá, pero en fin, no vamos a hablar del vallenato. El caso es que, ya vamos a lo que dice el compañero, vamos a hablar de la clasificación de los delincuentes. ¿Cómo fue la clasificación de los delincuentes en la escuela clásica? A ver. Por ¿Hubo? el libre albedrío, porque No, Beccaria señorita. pensaba o su idea era de que cada persona era libre de hacer un delito o no hacerlo. No, señorita. A ver, vamos a Esa fue la poner positiva, orden sí. en las ideas. Vamos a poner orden en las ideas. En sí lo que puso Lo que, Lombroso ya va, amiguito. Lo que la señorita está diciendo es el basamento de la responsabilidad penal y lo que ella está diciendo está bien. Lo que pasa es que no se corresponde con la clasificación de los delincuentes. Pero ahorita vamos a ir para allá, para la responsabilidad penal. Es más, podemos escribir aquí el siguiente criterio que vamos a comparar, ¿sí? Pero vamos a la clasificación de los delincuentes. ¿La escuela clásica hizo alguna clasificación de los delincuentes? Profe, creo que no. No. ¿Por qué? En efecto, no. ¿Por qué? Y se los dije al inicio de esta clase, hace un rato, porque Beccaria no estudió al delincuente. Beccaria centró su estudio en el delito. Muy bien. Exactamente. Por favor, recuérdenme, no, vamos a hacerlo de una vez. Vamos a hacerlo de una vez. Vamos a ponerlo allí. Vamos a ponerlo aquí de una vez para que no se nos olvide. ¿Qué fue lo que dijimos? Estudio. O centro de estudio. Enfoque de estudio o interés de estudio. Eso. Ok, entonces, continuemos llenando lo que nos queda aquí. Entonces, decimos que la clasificación de los delincuentes en la escuela clásica no hubo. ¿Por qué? Porque el interés de la escuela clásica estuvo en el delito, no en el delincuente como en la escuela positivista. ¿Sí van observando?
cómo ustedes y yo estamos construyendo el conocimiento. Así es como se aprende, muchachos. No por clases magistrales, con el perdón de los magistrales. Ok, y en la escuela positivista, ¿cómo se veía La al escuela delincuente? positivista sí estudiaba al delincuente, profe, que decía que por lo general los delincuentes tenían tatuajes, caminaban encorvados, eran altos. Excelente, pero más allá de las características físicas que nosotros estamos hablando, los tres autores representantes de la escuela positivista sí crearon una clasificación de los delincuentes. El caballero que intervino hace un momento me habló sobre el criminal nato. Vamos a ver una clasificación, solo una, no nos podemos poner a escribir aquí pues todas porque entonces se nos agota el tiempo. Todas las clasificaciones que, bueno, la que hizo Ferri, la que hizo Lombroso, la que hizo Garófalo, tomemos solo una. Un caballero me habló sobre criminal nato. Muy bien, ¿qué más? Ustedes en sus apuntes que tienen, o entre lo que están... Loco moral, profe. El loco moral, muy interesante. El loco moral forma parte de una clasificación que hizo Garófalo. Ustedes recuerdan que les mencioné en la clase anterior el concepto de delito aportado por Garófalo. Recuerdan que Garófalo fue el jurista, o el representante jurista o el abogado de la escuela positivista. Bueno, él fue el que se dedicó, digamos, a hablar más específicamente sobre delito y fue el que creó el concepto de delito natural, que lo mencionábamos presencialmente el jueves pasado y que yo les dije el concepto de Garófalo de delito natural. ¿Qué dijo Garófalo? Delito es toda violación a los sentimientos altruistas de piedad y probidad. Se los dije, ¿sí? Bueno, el concepto de Garófalo sobre el delito y básicamente el basamento de todo su razonamiento y de todo su estudio estaba muy basado en la moral, en los sentimientos altruistas de piedad y de probidad. La piedad y la probidad, yo les dije qué significa, o lo dijimos, uy, me van a cerrar el salón, ¿no? José, pilas. Sí, creo que se está Ajá. como acabando el tiempo. Si no tenemos que volver a entrar, creo que eso es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es cuando nos saque, volver a entrar. O sea, crear otra sala Eso es lo que creo. o la misma. No, es volver a entrar con ese mismo link, si no me equivoco. Y creo que profe, es de media hora, dime. ahorita usted tiene el host para poder compartir pantalla. Me estaban diciendo que hay solicitudes para ingresar por el grupo del salón de la materia. Ay, discúlpeme, por favor. Por eso es que a mí no me gusta hacer esto yo y se los pido a ustedes. Sí, pero es que, o Porque sea, yo para me compartir la concentro en la pantalla solo clase. dejaba el host. Bueno. Ya acepté a los que estaban en la puerta. Qué pena, porque me concentro en la clase, entonces no me da para gestionar el aula. Bueno, entonces lo que les decía era eso, ¿no? Que entonces me menciona al loco moral y eso es, el loco moral es un concepto creado por Garófalo. Muy bien, muy bien. ¿Qué otro tenemos dentro de las clasificaciones de la escuela positivista? Pero pues, que Delincuente estoy leyendo ocasional. que dentro... Ya va, me hablaron tres a la vez. A ver, José Miguel, ¿qué me quieres decir? Sí, pero lo mío es de antes. Terminen con Ok, eso. dime, caballero, que no veo ni quién habla. Ajá. Delincuente ocasional. El delincuente ocasional también creo que es el delincuente ocasional es de Lombroso, si no me equivoco. Ocasional. Y el epiléptico. Y eso también es de Lombroso. Dejémoslo así, el delincuente epiléptico. ¿Qué ocurre? Cuando ustedes vean, claro, yo no les voy a hacer preguntas de esto en el examen, pero a mayor comprensión, pues nada, hay mayor dominio no, claro, y hay mayor dominio del tema. Toda la clasificación que hace Lombroso de los delincuentes tiene que ver con la parte biológica. Recuerdan que les dije a ustedes que Lombroso fue el biólogo, antropólogo, toda su explicación está basada
en la biología, en lo interno del delincuente. Entonces, tiene que ver con epiléptico, tiene que ver con nato, tiene que ver con ocasional, pero el delincuente ocasional, lo que él dice es que es un delincuente que comete delitos por arrebatos de pasión, que no es todo el tiempo, no es de manera permanente como el criminal nato. Bien, dejémoslo así. Ajá, vayamos con la responsabilidad penal. ¿En qué estuvo basada la responsabilidad penal en la escuela clásica? En el libre albedrío. Exactamente. Ah, profe, lo que le quería decir, sabe que estoy leyendo en varios lugares que la pena en la escuela positivista se cambiaba el concepto de pena por el de sanción. No sé si vale, Sí, pero vale, vale la todo pena vale. ponerlo ahí o cómo. Claro que sí. Ah, Por bueno. supuesto que sí. Ya vamos a ir a eso. Si no lo hago, me recuerdas. Ajá. ¿Y en qué se fundamenta la responsabilidad penal en la escuela positivista? Profe, Ferri negó la existencia del libre albedrío y la sustituyó por la tesis de determinismo. Que negó la existencia del libre albedrío. ¿Y qué? ¿Me dijiste lo otro? Lo sustituyó por la tesis del determinismo. Exactamente, muy bien. ¿Y qué es el determinismo? Negaba la voluntad del humano para cometer delitos y afirmaba que estaba determinado a cometerlos. Exactamente. El determinismo lo que decía básicamente es que el delincuente estaba determinado a ser delincuente. Negó cualquier elemento de voluntariedad, por lo tanto, de racionalidad en el delincuente. Y dijo que nada, iba a ser delincuente tarde o temprano y la delincuencia iba a durar el tiempo que durara la enfermedad. ¿Ok? Entonces, fíjense que ahí nos vamos entonces a lo que hablaba José de la pena. Es allí cuando se admite que por la enfermedad que significa la delincuencia, es necesario llevarlos a un lugar donde se recluyan para poder ser curados y por lo tanto resocializados. Entonces, la pena no puede significar un castigo. ¿Por qué? Porque el delito escapa de la voluntariedad del delincuente, escapa de el raciocinio o de la voluntad. Está respondiendo, el delincuente responde a una enfermedad. Entonces, la pena no puede considerarse un castigo. Por eso se le cambia el término a sanción. ¿Me explico? Sí, profe, por lo menos yo leí que decía que la pena como tal, ellos lo veían que es una medida de defensa. O sea, el objetivo de ellos era reformar a los delincuentes para hacer unos readaptables. Y o sea, como una segregación de los inadaptables, por ello se decía que interesaba más la prevención que la represión. Ya va. Como una medida de seguridad, ¿sí? Que las mismas penas. Ya se me profundizaron mucho. Vamos para allá. Bueno, cambia sí, o sea, tomarlo como una medida de... No, me encanta que profundicen todo lo que ustedes consideren. No sé si estoy en lo correcto, si me puedes compartir. Sí, sí, claro, sí estoy en lo correcto. ¿Estás en lo correcto? Te estoy diciendo que me tienen asombrada. Okay. Ya me llevan arriada. Excelente, me encanta que se impliquen en lo que están haciendo y profundicen, incluso más que yo. Vamos para allá. Pero entonces, eso que te estoy mencionando entraría por lo menos con lo que menciona mi compañero José, es el que mencionó, con respecto a que se decía que era más una pena, una sanción. Todo lo que tú estás diciendo y lo que está diciendo José está relacionado. Exactamente. Okay. Está relacionado. Claro, lo que pasa, a ver, lo que pasa es que lo que tú estás diciendo ya es correcto, pero digamos que se profundiza bastante en el estudio de la escuela positivista y la concepción acerca de la cárcel y de la pena privativa de libertad y de la finalidad de la pena. O sea, está muy bien lo que tú estás diciendo, pero, o sea, supera mis expectativas, ¿no? Bien, excelente. Por eso te digo, me encanta que lo hagan, ¿no? Pero yo no quisiera ahondar tanto porque entonces me va a llevar mucho tiempo, pues,
abordar con tanto detalle ambas escuelas. Ustedes deberían hacerlo, porque ahí en las escuelas está todo el fundamento del derecho penal, todo. Se los decía en la clase anterior. Todo el fundamento del derecho penal en todo el mundo está basado en los inicios, tanto en la escuela clásica como en la escuela positivista. Al punto que la visión biológica o la visión del determinismo que aportó la escuela positivista hoy día es vista como un chiste. Y sí, y uno dice, es ilógico esto, de que el delincuente sea un enfermo y de que el delincuente esté determinado a ser un delincuente toda la vida. No sé qué, y qué tonto prejuzgar a una persona por su aspecto físico. Pero no, realmente no. Ese es nuestro presente. Lo que pasa es que la misma ciencia, la misma evolución, el mismo avance de los estudios nos ha permitido observar que todas las personas tenemos libre albedrío. Pero no por eso podemos desprestigiar el trabajo que hicieron en la escuela positivista, porque realmente la fundamentación de la pena es valiosa, pues. Es muy valiosa. Beccaria no lo hizo. Beccaria no profundizó, mientras que en la escuela positivista sí. Interesante. Bien, ¿qué más podemos comparar, muchachos? Vamos a ver el delito. Vamos a ver cómo se ve el delito en la escuela clásica. Profe, en la escuela clásica lo ven como una violación del derecho o infracción de la ley. Exactamente. O sea, lo ven como una injusticia. Y en la escuela positivista dice que el delito es un hecho de la naturaleza y debe estudiarse como un ente real actual existente. Qué profundos. O sea, ya como un fenómeno natural y social, puede ser. El delito verlo, la escuela positivista lo ve ya como un fenómeno natural. Sí, casi que como nosotros estamos viendo el COVID ya. Bueno, natural y social. Exactamente. Ajá, y el delincuente, ¿cómo lo ve la escuela clásica? ¿Se acuerdan lo que les dije? Les repetí las palabras textuales que dijo Beccaria. ¿Qué dijo Beccaria acerca de los delincuentes? Dijo, todos los hombres son iguales. Lo único que los hace diferente es la decisión de cometer delitos. El delincuente es una persona normal. Dotada de las mismas características Ok, profe, pero no sé si eso se puede aclarar ahí en el concepto que da Beccaria cuando dice que, ok, da ese concepto que todos los hombres, las personas son iguales, lo único que lo hace diferentes los unos a otros es el libre albedrío. Pero hay un carácter que dice que él saca a los niños y los ancianos, y eso lo mencionaste en clase. Muy bien, gracias. Eso es lo que quería. Los ok, aportes tener de esa ustedes. sección. Bien, está muy bien. Ok, entonces ponemos, se excluye
a los niños y ancianos. Ok, ¿y el delincuente qué es para la escuela positivista? Es aquella Para persona ellos que la comete, delincuencia era una enfermedad, ¿no? Exactamente. aquella Y no es persona que una comete, tipología criminal. También tiene que ver con factores endógenos. Excelente. Sí, que se puede decir que es solo un síntoma de revelador, o sea, puede ser un síntoma de su estado peligroso, de su condición. Ya que estoy viendo mis chuletas. Ok. Anormal, enfermo. Ok. No sé si dejo por fuera algo de lo que me hayan dicho. ¿No? Profesora, usted también nos mencionó que hasta las estaciones del año serían implicadas en lo que decía la escuela positiva. Ok, eso se los mencioné, eso se los conté cuando les hablaba del enfoque de interés de cada una de las escuelas y cómo cambió, ¿no? Les dije fue que en la escuela clásica el interés estuvo en el delito y no se habló del delincuente. Y en la escuela positivista se dijo que las causas de la delincuencia estaban o eran de origen endógeno o que estaban adentro del delincuente. Les dije que Enrico Ferri, al ser el sociólogo de la escuela positivista, digamos que fue se endió un poco a hablar acerca de elementos externos al individuo que pudieran condicionar sus actos para que deriven en delincuencia, y fue cuando les mencioné que Lombroso Ferri hizo así como un acercamiento hacia la posibilidad de que las de alguna manera en el comportamiento de los individuos. Eso fue lo que les dije, pero no lo escribamos aquí en este cuadro. O sea, no está mal, ¿no? Pero digamos como para hacer comparaciones nada más, pues. Vamos a pasar a las críticas. ¿Les parece? ¿Qué se le criticó a la escuela clásica? Eso también se los dije. Eso los dije yo a ustedes en clase. La falta de El libre método albedrío. científico. Incluso el libre albedrío, ¿no? No, ya va, ya va, ya va, ya va. A ver, vamos a pensar con calma. ¿Qué fue lo que se le criticó a la escuela clásica? A ver, La falta del método científico. Se le criticó la exactamente. falta del método Entonces, científico. ya va, Ujú. ya va. No es la falta del método científico. Lo que se le criticó a la escuela clásica fue el método de estudio. Bueno, ¿Les sí. parece? Mejor, ¿verdad? Ok. Critica el método de estudio. Bien. ¿Y a la escuela positivista qué se le criticó? La negación absoluta del libre albedrío. Exactamente. Hay varias críticas. Sí, Los que por lo menos está tengan también la computadores pueden clasificación del buscar de una vez. delincuente por su aspecto físico. Muy bien, eso es excelente. Esto es en la escuela positivista, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Cómo fue que lo dijiste? Clasificación de los delincuentes por su aspecto físico. Ok. Y no pensar en la resocialización. Exactamente. No, pero eso no es en la escuela positivista, Linda. No, pero bueno, o sea, pensarlo en la escuela clásica, pues. Ah, muy bien. Pero entonces, vamos por partes. Ok. Por su aspecto físico. Ok, y entonces en la escuela clásica nos vamos por, ¿qué fue lo que me dijiste? El no pensar en la resocialización. Bueno, eso es relativo, yo no lo voy a poner, no lo voy a poner, porque me da cosita con becaría.
Me da cosita con Beccaria. ¿Cómo le vamos a criticar a Beccaria algo que él ni siquiera había pensado? Profe, sobre que albedrío por dejar de lado la existencia de una enfermedad mental. Lo que yo les dije a ustedes es que no podemos asumir una postura completamente absolutista. Si ustedes me preguntan a mí, ¿qué opino yo así, de las explicaciones de la delincuencia? Yo, Ana María Rondón, creo que las personas tenemos libre albedrío. Creo que los delincuentes se hacen delincuentes en un acto de racionalidad, independientemente de que sea una persona inmadura o de cualquier otro, digamos, cualquier otra característica de la personalidad porque de repente me pueden decir, pero no, porque es una persona muy madura que no piensa en lo que hace. Pero es que detrás de todo ese no pensar en lo que se hace, hay una racionalidad para decidir. Nosotros somos personas racionales en todo lo que hacemos. Tal vez a veces no estamos muy conscientes, pero eso es otra cosa. Nuestros actos están marcados por la ciudad y eso es libre albedrío. Pero negar que hay personas que están enfermas y que por la enfermedad pueden llegar a cometer delitos como son los esquizofrénicos, que además la historia habla por sí sola, es también una necedad de mi parte, ¿sí? Asumir una postura 100% positivista, decir que todos los criminales es porque tienen el gen biológico, así al mejor estilo de Investigation Discovery, Discovery Investigation, en los que el vecinos asesinos, gemelos asesinos, hijos asesinos, y todo el mundo es asesino porque eso está dentro de la genética, es un error. Es también un error. No toda la delincuencia nace dentro del delincuente. Entonces, mi invitación es a no tener posturas absolutistas, sino que es a observar el caso, a observar el hecho y poder tener razonamientos basados en la razón. Profe, por lo menos lo que tú comentas, o sea, como para no perder el hilo que quería comentarte, pues cuando dices que de esos instintos más que todo genéticos que hablas, pues algo bastante, pues lo que exactamente, o sea, instintos heredativos o biológicos, pero hay una discusión ahí de eso, por lo menos de lo que Ferri dice del hombroso, ¿no? Ajá. Porque el hombroso era que más que todo hablaba de ese instinto biológico, sí. Pero entonces que también debería de tomarse la consideración del empleo, pues, por decirlo así, del medio ambiente, por lo menos las causas sociológicas. Bueno, por eso Ferri, o sea, que no todo es la parte biológica, sino que aquí en esta escuela pues también se toca, o sea, se toma en cuenta las causas sociológicas. La influencia externa, más que las causas sociológicas, la influencia externa, pero fue así como, digamos, como unos visos, fue así como un preámbulo, fue así como tocarlo de manera somera, como comenzar algo estaba del individuo, solo tal vez por su psicólogo, ¿no? Pero en realidad su naturaleza es una corriente de explicación de la delincuencia basado en la biología o en aspectos. Claro, por lo menos ahí, bueno, yo leí que decía que él concluía por lo menos para el positivismo, que o sea, que no se podía limitar al definir al delincuente, por lo menos que definir por lo menos mediante la creación de una noción propia y universal del mismo. Ok, bien. O sea, que también, o sea, que él también debía definir el delito mediante esa creación de una noción propia y universal también. Sí, está bien. Sí.
Ajá, continuemos. ¿Qué más se le criticó a la escuela clásica? ¿O no se le criticó más nada? ¿Mm? Bueno, el estudio meramente del delito. Profe, porque parece? lo criticó extremadamente jurídico, o sea, no pensó en en la parte social del delito. Exactamente, exactamente. Muy bien. Y por último, vamos a hablar acerca de las aportes. ¿Recuerdan que lo hablamos en clase también? Aportes. ¿Cuál fue el principal aporte de la escuela clásica? Se los dije en La clase. eliminación de la pena de muerte por César Beccaria. Muy bien, excelente. Muy ligado con esto, tenemos El la... primer código civil. ¿Cuál civil? ¿De qué estamos hablando? A ver, ¿qué materia es esta? El primer Penal. Ah, gracias, muy amable, muy amable. Ya va, pero ya va. No era eso lo que iba a decir. No solamente se acabó la pena de muerte, sino que las torturas y las penas corporales también tuvieron su fin. ¿Y qué fue lo otro que me dijeron ustedes mismos ahorita? Creación del primer Cuestión código penal. del primer código penal. Ok. Sí. Y el civil, ya me dieron hasta el civil. No, vamos a ponerle da nacimiento, porque no fueron ellos los que lo crearon, ni mucho menos. Da nacimiento a la creación del primer código penal. Bien, vámonos para la escuela positivista. Creo que la escuela positivista, con el uso del método científico, le dio carácter de ciencia a la criminología. Exactamente. Mediante la estadística. No sé. El método científico. Bien. Así lo dejaría yo. Así lo dejaría yo. Creo que aquí estamos tocando lo que nos interesa en esta clase. Mientras ustedes más ahonden en escuela clásica y escuela positivista, más van a comprender la criminología y el derecho penal, se los aseguro. Vuelvo y les digo, todo está basado en estas escuelas. Profe, Entonces, sabe que había otra diferencia que era la determinación de la pena. O sea, en ¿cómo la es? escuela clásica, bueno, según esto, según lo que he leído, dice que en la escuela clásica aplica una pena sin decisión es igual para todos. Mientras que la positiva toma en cuenta las condiciones de cada persona y el momento de aplicar la pena o sanción. Así es. De hecho, Bueno, tampoco era pena o sanción, lo llamaban medidas de vida. exactamente. Sí, ahí era donde a eso lo veían como una seguridad. Claro, claro. Y ahí era cuando peligrosidad bien. Realmente, fíjense, es en la escuela clásica cuando se crea la pena privativa de libertad, que es la pena vigente, ¿sí? El creador de la pena privativa de libertad fue Jeremy Bentham. Y de hecho, él creó un modelo de prisión llamado el panóptico, que era un diseño como circular, donde las celdas estaban, digamos, afuera del círculo o bordeando el círculo, y la vigilancia
estaba al centro, es decir, que tenía una visión acerca de todas las celdas de manera completa, ¿no? Entonces, a Jeremy Bentham se le reconoce y se le agradece el nacimiento de la pena privativa de libertad, porque recuerden que antes de la pena privativa de libertad, la pena por excelencia, ¿cuál era? La tortura y la pena de muerte, ¿ok? Pero ahora, realmente profundizaron en las penas, en cómo debería ser, en el diseño de la pena, en la diferencia de penas. Eso lo hicieron en la escuela positivista y fue un gran aporte, fue un gran aporte. Esa distinción entre diferentes tipos de sanciones, porque en la escuela positivista afirmaban que existían distintos tipos de peligrosidad y que unos delincuentes no podían, o sea, que los delincuentes no podían estar todos privados de libertad en la misma sala. ¿Por qué? Porque el tratamiento penitenciario para poderlos resocializar y para poderlos curar de la enfermedad de la delincuencia debía ser individualizado. Y no podían estar en la misma sala delincuentes con distintos tipos de peligrosidad. Fíjense ustedes, por una parte parece tonto, pero realmente es profundo. Es un grado de comprensión de la delincuencia muy profundo. Entonces, fue cuando en los aportes que hicieron a la pena privativa de libertad o a la sanción, le dieron muchos términos humanísticos. Recuerden que Beccaria fue 100% jurídico. Él no se metió en eso. Él no se metió a profundizar nada de eso. Pero los positivistas sí. Ellos sí profundizaron. Y entonces, bueno, le fueron dando forma a la ciencia penitenciaria. Muy interesante. Pero ¿qué pasa? Yo no me quiero meter a ahondar en eso aquí, porque ya estamos terminando el tema 2. Entonces, si nos ponemos a profundizar mucho, nos vamos a divertir, porque realmente esto es interesante, es muy interesante, pero digamos que necesitamos el tiempo para abordar lo otro. Entonces, bueno, en otro momento, cuando hagamos un semillero de criminología, nos metemos a hablar más de esto. Quiero que me presten atención a algo. Se menciona 2 escuelas más. La escuela sociológica y la escuela clínica. Ajá. ¿Qué es esto? Otras tendencias de análisis de la delincuencia y del delincuente que surgieron después de la escuela clásica y la escuela positivista. Yo no las excluyo, las respeto mucho, pero realmente el nacimiento puro de la ciencia penal y criminológica está en la escuela clásica y en la escuela positivista. Es como cuando hablamos de los colores. ¿Cuáles son los colores primarios de los cuales nacen el resto de la carta de colores? ¿Cuáles son? A ver. El rojo, el amarillo. El rojo, el amarillo, el blanco, el negro y el azul. El azul. Y de resto, todos los colores son combinación de los colores primarios, ¿sí? Eso es lo que pasa con las escuelas. Entonces, la escuela clínica, a ver, díganme ustedes rapidito. La escuela clínica, ¿dónde tiene su nacimiento? Rapidito. Ya en este momento lo tienen que saber. ¿Cuáles son los antecedentes de la escuela clínica? Solamente con el nombre. Clínica. Díganmelo. Es una investigación médica. Es una investigación médica. No, escúchenme bien. Voy a replantear la pregunta. Puede ser que yo me haya expresado mal.
Les estoy diciendo que se reconocen además dos escuelas adicionales. Una, la escuela clínica, y la otra, la escuela sociológica. Les estoy diciendo que ambas escuelas tienen sus antecedentes en las escuelas puras, que fueron la escuela clásica y la escuela positivista. Entonces, lo que les pregunto es, ¿dónde tiene sus antecedentes la escuela clínica? En el delincuente. Positiva italiana. No, por supuesto, caballero, por supuesto, señorita. En la escuela positivista italiana, es así. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la concepción de ellos, del delincuente, es que es un enfermo, por tener una enfermedad. Y la escuela clínica trata de eso. Es continuar la misma idea de que el delincuente es un enfermo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Las explicaciones clínicas y biológicas de la delincuencia no terminaron en la escuela positivista. Ahí empezaron. Teorías biológicas y clínicas, si ustedes lo ponen ya mismo en Google, les va a arrojar muchos resultados. Porque hay muchas teorías que tienen esa base o que tienen ese antecedente. Como les hablo de los colores. Son otros matices de color que han nacido de los colores primarios. ¿Ok? La escuela sociológica, ¿dónde tuvo su antecedente? ¿O nació a partir de qué ideas? Según lo que hemos hablado. Ok, en la noción de Ferri de algo externo que ocurre al individuo y que puede condicionar la conducta de esa persona hasta convertirse en delincuente. Y entonces comienza una corriente que toma mucha fuerza y que tiene muchas teorías o explicaciones de la criminalidad que el comportamiento social, del cual hablamos en la primera clase cuando hablamos de las ciencias que componen la criminología, el comportamiento tienen influencia en el comportamiento individual, se los decía. Entonces, esa corriente sociológica y esa corriente clínica existen. Nosotros vamos a ver teorías y explicaciones de la criminalidad basadas en la escuela sociológica. Lo que les quería decir es que en este tema, tal cual, en el tema número 2, antecedentes de la criminología, ustedes van a encontrar 4 escuelas: clásica, positivista, clínica y sociológica. Nosotros, es decir, Ana María Rondón y sus estudiantes de tercero B están viendo a profundidad la escuela clásica y la escuela positivista, porque ese es el nacimiento real de todo lo que vino después. Y consideramos, respetamos la escuela clínica y la escuela sociológica, entendiendo que el nacimiento de esas escuelas está o se ubica aquí, en la clásica y en la positivista. Dudas, por favor. Dudas. Dudas. No hay dudas. Profe, que se puede estudiar como en una jerarquía, pues, colocándolo así, que primero fue la escuela clásica, o sea, las escuelas principales como tal, la clásica y la positivista, pero tomándolo como una jerarquía, pues, de estudio, de analizar las 4 escuelas. Sin jerarquía. Lo que pasa es que, a ver, no hay jerarquía, no hay una jerarquía como tal, porque fíjate, si nosotros le damos jerarquía, podemos pecar de decir que tal es más importante que tal. Entonces, eso es como un poco atrevido, ¿no? Pues, bueno, imagínate tú, iban a salir imagínate tú, pudieran salir los defensores de Beccaria y caernos a piedra. Pues. ¿Sí?
Entonces, no, pero ¿y dónde das tú la importancia? ¿Por qué lo jerarquizas? ¿No? Eso es atrevido, es simplemente que cada cosa, cada elemento tiene una razón de estar en un lugar y en un momento. Y nosotros entendemos que el resto de escuelas nacieron de aquí. Eso es todo. Más nada. Bien. ¿Otra duda? ¿O no hay más? Apurémonos antes de que se nos cierre la sala. Pregúntame. Profe, una pregunta. ¿De dónde A era ver, que venía? Linda, ¿quién está hablando? Beverly, Rosaura. Ya va, Rosaura, porque antes de usted estaba hablando un caballero. Entonces después nos van a decir que nosotros somos feminazis. Entonces mejor no interrumpamos el caballero para que no nos tilden de feminazis. Caballero, continúe. Él dice que la Casañe, que el delincuente nunca será nato, ya que se da por medio social. Y incluso en una frase dice, la sociedad tiene criminales que se merecen. ¿Cómo se explicaría esa teoría tomando en cuenta que la escuela es positiva? Ya va. La Casañe afirma que, perdón. Que jamás puede existir un delincuente nato, que es el medio social que lo crea. Mire, esa es la pregunta de 64,000 lochas. ¿El delincuente nace o se hace? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Y vuelvo entonces a lo mismo que les he dicho. No podemos tener visiones absolutistas de la delincuencia. ¿Por qué? Porque, escúchenme bien, la delincuencia es multifactorial. No existe un único factor que origine la delincuencia. Si la delincuencia no fuera multifactorial, la solución fuera muy fácil, porque estaríamos atacando una sola causa. ¿Ok? Pero no es así. La delincuencia es multifactorial. Por eso la explicación de la delincuencia es multifactorial. Y por eso la solución de la delincuencia debe ser multisectorial. Visiones integrales. ¿Qué pasa con la Casaña? Estamos hablando de qué siglo, caballero. No sé quién me está hablando, Maki, no es Maki. César, perdón. César, ¿verdad? Creo. La Casaña respondía a los nacimientos de la escuela de la criminología y del derecho penal. Por lo tanto, su visión sí era absolutista. La nuestra no, porque ya la nuestra ha pasado por 2 siglos más allá, 2 siglos más, siglo y medio, de estudios y de evolución. Y con esto no quiero decir que el autor está equivocado, hágame el favor. Es simplemente comprender por qué la Casaña hizo esa clase de afirmación. Cónchale, Lombroso lo dijo, el delincuente nato existe, todos los delincuentes son enfermos. Son afirmaciones que, bueno, que ya se han superado, pero que nos quedan de ellas los aportes, lo que nos sirve. ¿Ok? Sí, señora. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, voy a ir. José, te lo voy a enviar a ti, ¿oíste? Porque no tengo vinculado el WhatsApp, el grupo al computador ahorita. Entonces, para que no se me vaya a olvidar, te lo voy a enviar a ti. Ah, ok, chévere. ¿Cómo? Y ahorita cuando cuelgue con ustedes lo hago, ¿sí? Bueno. ¿Algo más, caballeros? Damas, señorita. Ay, ¿a quién fue la que mandé callar? Discúlpeme, Rosaura, que le dije, la interrumpí, le dije que ahorita la atendía. Discúlpeme, dígame. Tranquila, profe. ¿Sabe que le quería preguntar ahorita que usted hablaba de la escuela sociológica? Usted decía que venía del ideal de quién? ¿Que venía de qué, Linda? ¿Que era la idea de quién? ¿De Enrique Ferri, dijo? ¿O de César Lombroso? No me acuerdo. Usted dijo que partía de la idea de Ferri, porque recuerda que Ferri era el sociólogo de la escuela positivista. Ajá, o sea, eso voy, profe.
sea que siendo él el sociólogo de la escuela positivista, de él mismo parte la idea de la escuela sociológica. O sea, no importa que sea de otra escuela, pues. Ajá. Interesante que mencionen eso. ¿Por qué? Acuérdense que las escuelas no fueron instituciones que se crearon con esos nombres. Acuérdense que las escuelas fueron corrientes de pensamiento. O sea, no fue que Ferri agarró y se molestó con sus compañeros de la escuela positivista y dijeron voy a fundar la escuela sociológica. No vale. Él hizo lo que él hizo, él dio su explicación. Él hizo su análisis. Se moriría, digo yo, se moriría y su obra quedaría y otras personas interesadas en lo que él dijo profundizaron y continuaron estudiando. O sea que en base a sus ideales, ambas escuelas hicieron como propuestas, la escuela positivista y la escuela sociológica. Ellos no hicieron propuestas, ellos hicieron su trabajo, ellos hicieron sus estudios, ellos hicieron sus postulados. Ellos dijeron lo que ellos consideraron acerca del delito, del delincuente, del nacimiento de la ciencia penal, de la ciencia penitenciaria, del origen de la delincuencia. Ellos crearon sus postulados y los dejaron y ya. Posteriormente, estudiosos del derecho y de la criminología tomaron, porque pensaron, o sea, estoy yo interpretando, ¿no? Estoy interpretando. Me imagino que habrán profundizado en la obra de cada uno de ellos y habrán visto la rigurosidad, la seriedad de lo que estaban diciendo, el método científico, digamos, el método que utilizaron, las ideas o el planteamiento, lo lógico, lo razonable, de lo que cada uno de los autores decían, y simplemente pues por afinidad, por interés en el tema, continuaron estudiando y empezaron a hacer otros aportes. ¿Qué ocurre? De repente, a ver, vamos a ver si ese es el vacío que sienten dos o tres. Ustedes dirán, ajá, ¿y en qué paró todo el cuento? Es que el cuento no ha parado. Lo que se nos acaba es el tema 2, el cuento no. ¿Qué sigue? En el tema 3, ¿qué llevas ahí? En el tema 3 vamos a hablar acerca de los conceptos, de los distintos tipos de los distintos conceptos de delitos. ¿Ok? Y con eso nos vamos a ir al primer parcial. Pero en el tema 4 vamos a ver explicaciones de la delincuencia o teorías de la delincuencia. Y ahí vamos a retomar este tema y vamos a empezar a ver otras teorías que tienen su inicio o sus antecedentes en las escuelas que hemos visto hoy y la semana pasada, que son las que existen. ¿Me explico? De repente, ustedes quedan así como que, ajá, pero ¿y qué sigue pasando? Bueno, posiblemente sea eso. Vamos a seguir hablando de esto. Solo que ya hoy tenemos que parar. Pero en el tema 4 continuamos con esto. Con las teorías o las explicaciones. Revisen su planificación. ¿Será eso, Rosaura, o no? Sí, profe, tiene razón. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, señores y señoritas, pórtense bien, no se vuelvan locos el fin de semana, cuídense mucho. Nos vemos el jueves, con el favor de Dios. El que esté enfermo se le agradece que no vaya. Si tienen alguna duda adicional, por favor, plantéenla por el grupo con toda confianza. Yo sigo conectada. Fíjense que el grupo está abierto. Pueden hablar. Pero la clase como tal la continuaremos el próximo jueves de manera presencial. Por favor, el primer grupo recuerde que
nos vemos a la 1:15. Yo les agradezco, por favor, que no vayan a hacer bulla en el pasillo, que no vayan a interrumpir a los demás profesores, sino que lleguen al aula 15 minutos después. ¿De acuerdo? Vale, profe, gracias. Bueno, si no hay nada más por decirme, me despido. Gracias.